Se llama Jehová es el buen pastor. Vamos a ver cómo Él es el buen pastor de las ovejas y vamos a ver una ilustración en la Biblia que aparece muchas veces y siempre se usa a las ovejas para compararlas con la iglesia y se usa al pastor de las ovejas para compararse con el Señor. Es una ilustración a través de la cual el Señor nos está enseñando y es que pues en la creación, a través de las cosas creadas, también Dios nos enseña. Nos dice Romanos que a través de todas las cosas creadas podemos conocer su eterno poder y deidad, ¿verdad? Es a través de las cosas creadas que podemos también aprender de Él. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la luna, ¿verdad? Que no tiene luz en sí misma, pero refleja la luz del sol hacia la tierra que está en obscuridad. Y el Señor nos dice que nosotros como iglesia tenemos que ser luz a este mundo en obscuridad. Entonces la luz no viene de la luna, la luz viene del sol, que sería una ilustración de Cristo, que brilla la luna y nosotros como cristianos pues reflejamos al mundo, ¿verdad? La luz de Cristo. Otras ilustraciones, por ejemplo, son los árboles, ¿no? Que se siembra la semilla, luego crece y da fruto. Así nosotros, pues cuando alguien nos habla del Evangelio, ¿verdad? Se siembra la semilla, el Señor hace que crezca esa semilla y luego esa semilla da fruto, damos obras, la iglesia crece, servimos en un ministerio, compartimos el Evangelio. A través de la creación, el Señor usa la creación como ilustraciones para enseñarnos verdades espirituales. Y vemos en la Biblia que usa mucho a las ovejas. Mucho usa a las ovejas, mucho usa a los pastores. Es una de las ilustraciones favoritas para que el Señor nos hable acerca de la iglesia. Muy interesante. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de estos animalitos. ¿Quién hizo las ovejas? Dios hizo las ovejas. ¿Será que el mismo creador de las ovejas habrá tenido un propósito para hacerlas de alguna forma para enseñarnos algo espiritual? Claro que sí, porque está en su palabra, ¿verdad? Porque es lo que Él dice. Y vamos a ver un poco de esto a través de todo este estudio. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver primero que el pastor conoce a sus ovejas. Luego vamos a ver en un segundo punto, el pastor apacienta a sus ovejas. Y vamos a ver qué significa esto. Y en un tercer punto vamos a ver que el pastor trae a sus ovejas de vuelta al redil, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en el tercer punto del mensaje de hoy. Y vamos a ver, me informé en lo que estaba preparando este mensaje, me puse a ver documentales de ovejas, conocer algunos datos interesantes de ovejas, pues para saber cómo es este animal y por qué el Señor lo usa como ilustración. Algunas características generales de las ovejas: se sienten seguras en grupos. Las ovejas tienen que ir en grupos. No es usual que una oveja busque estar sola. De hecho, cuando una oveja se aparta de su rebaño, pues es presa fácil de no solamente que se la coman, sino que puede caer en un hoyo, se puede perder y pues atenta contra su vida. Entonces se estresan cuando están fuera del rebaño y están más relajadas cuando están en grupos. Las ovejas también tienden a imitar, observan e imitan las ovejas. Nos dice, por ejemplo, el Señor que tenemos que ser como hijos amados imitadores de Dios, ¿verdad? Nosotros vemos a Dios a través de su palabra y tratamos de imitarlo. Es interesante, las ovejas ven e imitan. ¿Qué más hacen las ovejas? También las ovejas, si alguna de las ovejas se queda rezagada, luego si ven que una oveja se está yendo, luego todas las ovejas empiezan a golpear con sus patas en el piso. Y entonces a través del sonido, la oveja perdida como que los vuelve a encontrar y regresa al rebaño. Entonces las ovejas ayudan a la oveja perdida también a que regrese al rebaño. Muy interesante. Son nerviosas. A veces podrían perder el control y por eso es importante que alguien vaya a buscarlas, ¿no? Ya sea que el grupo las llama o que va el pastor y las trae de vuelta al rebaño. Se estresan cuando están fuera de su grupo. Las ovejas son fáciles de pastorear. Son fáciles de dirigir en grupos. ¿Te imaginas pastorear un rebaño de gatos? ¿Te imaginas que agarras a 15 gatos? ¡Vénganse todos! Todos se van para todos lados, uno se te lanza encima, se van por las bardas. Pero las ovejas son fáciles de pastorear, son fáciles de dirigir. Así las hizo el Señor. Son muy ordenadas. ¿Sabías que cuando van las ovejas en el rebaño, aunque van todas juntas, no se van empujando y golpeándose?
van dejándose su espacio para que cada una camine en su fila y hasta incluso de forma natural hacen filas. Entonces van siguiéndose así en filas todas y dejando su espacio, todas ordenadas. Son ordenadas las ovejas. No vas a ver muchas peleas entre ellas para llegar primero, van todas juntas. Y bueno, pues esto hace el trabajo de los pastores mucho más fácil, ¿verdad? Así es como van funcionando las ovejas. Entonces, son algunas ilustraciones, pero ahora vamos a ver en la palabra de Dios cómo el Señor nos habla acerca de las ovejas. Acompáñame, vamos a ver Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver primero Juan capítulo 10. Y también, Ángel, si puedes poner en la pantalla, mientras nosotros buscamos Juan 10, ¿puedes poner en la pantalla Salmos 23.1? Salmos 23.1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el pastor de las ovejas de la iglesia? El pastor principal. Es Dios, Él es el pastor, ¿verdad? Y nosotros somos las ovejas de su prado. El pastor conoce a sus ovejas. Mira, vamos a ver Juan 10, del 1 al 18. Lo vamos a leer y luego lo vamos a ir analizando. Juan 10, del 1 al 18. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y antes de seguir leyendo, tenemos que entender el contexto. ¿Sabes a quién Jesús le estaba diciendo esto? No se lo estaba diciendo a los cristianos, se lo estaba diciendo a un grupo de judíos que no creían en él, en un grupo de fariseos que estaban en su contra, que no querían aceptarlo y que de hecho lo querían matar, porque él se hacía igual a Dios. Entonces a ellos les está explicando esta analogía. Vamos a ver el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen, y este es versículo clave, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Otra vez, versículo clave, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo lo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora sí, vamos a analizarlo. Vamos a ver de qué está hablándonos aquí el Señor Jesús. Primer punto, ¿te acuerdas? El pastor conoce a sus ovejas. Y las ovejas conocen a su pastor. Es lo que estamos viendo acá. Mira, vamos a ver el versículo. Vámonos desde el versículo 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, Jesús le está hablando a judíos que no creen en él. Los judíos, ¿qué hacían para ser salvos? Seguían las obras. Ellos no querían poner su fe en Jesús. Ellos ponían sus obras en la ley de los judíos, ¿verdad? En la ley del Antiguo Testamento, en seguir las obras. Incluso si estas obras, para seguir la ley, los llevaban a pecar.
por un mal uso de la ley. Ejemplo, cuando Jesucristo fue crucificado, ellos querían que bajaran el cuerpo de Jesucristo para que no contaminara el día de reposo. Entonces decían, ya, que bájenlo, que se muera para que lo bajen y no ensucie el día de reposo. Pero acababan de crucificar al Hijo de Dios, al Mesías, al Príncipe de Paz. Lo habían matado, pero lo querían bajar para no contaminar el día de reposo. Puedes ver, ellos no tenían fe en el Señor, tenían fe en sus obras. Y entonces les dice Jesús, el que no entra por la puerta, ¿quién es la puerta? Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Puedes llegar a ser salvo a través de tus buenas obras? ¿Sin Cristo? No. Es básicamente lo que Jesús les está diciendo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte de otra manera, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Solo a través de Cristo puedes encontrar la salvación. Ahora, interesante, dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Alguna vez has leído en la Biblia de cuántos rebaños tenía Abraham? Tenía miles de ovejas, era muy rico. Ahora, imagínate en esa época cuántas ovejas había y no había muchísimos arroyos en esa zona pues de Israel. Entonces normalmente iban a ir muchas ovejas de diferentes pastores a tomar agua de un mismo arroyo. Entonces ahí tenías a miles y miles de ovejas tomando agua del arroyo. Ahora, imagínate que es el pastor y dice, ay, pues ya nos tenemos que regresar. A ver, vámonos todas, y empieza a buscar una por una. A ver, tú eres mía y tú eres mía, y esta tiene la pata manchada, esta es mía. 1000 ovejas. ¿Tú crees que le iba a dar tiempo? Las ovejas, cuando están con su pastor, normalmente los pastores de ovejas hacen un silbido o un chiflido o alguna voz, alguna palabra que ya conocen las ovejas, y entonces todas las que son sus ovejas lo escuchan y van hacia su pastor. Entonces así rebaños enormes se dividen y ya cada uno se va siguiendo a su pastor. Así es como funcionan las ovejas. Cada oveja escucha a su pastor y lo sigue, la oveja que es obediente. Si una oveja no sigue a su pastor, pues se va a ir por allá, se la va a comer un lobo o se va a caer en un hueco y luego hay que ir a rescatarla. Pero las ovejas obedientes escuchan la voz del pastor y lo siguen. Ahora, ¿cómo escuchamos nosotros la voz de nuestro pastor? Porque Él es el pastor. ¿Cómo lo escucho? ¿Sabes cómo escuchamos la voz de Dios? A través de su palabra. Cuando yo estoy leyendo su palabra, cuando yo estoy escuchando su palabra, llego a conocer su voz, llego a conocer sus palabras, llego a conocer quién es el que está hablando. Entonces, si yo estoy leyendo su palabra y estoy en una vida de oración con Él y leyendo su palabra, y luego en Facebook veo una publicación que dice, se pierde la salvación, pues esa no es la voz de mi pastor. Eso es diferente a lo que me está diciendo el pastor en su palabra, entonces no lo voy a seguir. Y si escucho por ahí una publicación que dice, es que Jesucristo en realidad no resucitó y su cuerpo está enterrado en la India, pues no es verdad, porque mi pastor me está diciendo algo diferente en su palabra. Yo tengo que conocer la voz de mi pastor para seguirlo. ¿Y qué crees? Si tú vas con un grupo de ovejas y ves una oveja por ahí y le dices, ven ovejita, ven. Si no es la voz de su pastor, no te va a seguir. La oveja va a decir, ay, ¿qué me está diciendo? Y se va a ir con su rebaño, la oveja. ¿Cómo crees que las ovejas llegan a conocer la voz de su pastor? ¿Será que nacen las ovejas y ya conocen la voz de su pastor? No, tienen que escucharla. Hasta que llega un punto en que ya la conocen y siguen su voz. Entonces, ¿será que nosotros nacemos ya conociendo la voz del pastor? ¿O tenemos que escucharlo para reconocerlo y seguirlo? El pastor conoce a sus ovejas, pero nosotros tenemos que conocer la voz del pastor para seguirlo. Muy interesante, ¿verdad? Mira, vamos a seguir leyendo. Vamos a saltarnos hasta el versículo 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo
y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué quiere hacer el ladrón? ¿Quién es el ladrón? Satanás, es el enemigo. Satanás no puede quitar tu salvación, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie es más grande que el Padre. Lo que sí puede hacer Satanás es alejarnos del rebaño. Lo que sí puede hacer Satanás es desanimarnos, que dejemos de escuchar la voz del pastor, para que caigamos en un hueco, en pecado, para que nos apartemos de él. Él va a querer desanimarnos para alejarnos de Dios. Él viene para matar y destruir. En esta analogía, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él dio su vida por sus ovejas. Mira, vamos a saltar al versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El buen pastor nos conoce y nosotros conocemos al pastor. Así que hace una ilustración, así como el Padre me conoce, yo lo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí es importante el contexto. ¿Te acuerdas a quién le está hablando Jesús acá? A los judíos incrédulos. Entonces les está diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son esas ovejas que no eran de ese redil? Nosotros. Yo no soy judío de nacimiento, yo soy gentil porque no soy judío. Pero, ¿qué hizo el Señor Jesús? Vino por nosotros para rescatarnos y traernos a su redil. Somos adoptados sus hijos. ¿Verdad? Ayer en la escuelita teníamos la playera. Yo soy hijo de Dios. Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y Él nos adopta como sus hijos y ahora somos sus ovejas. Éramos como ovejas descarriadas, perdidas, y Él nos llama y nos trae para traernos a su redil. Y ahora soy su hijo, ahora soy su oveja, ¿verdad? Entonces dicen, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, y mira, esto es muy importante, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. ¿Será que, pobre Jesucristo, pues Él lo llevaron a la cruz y Él no pudo hacer nada para evitarlo, ¿verdad? Pues lo obligaron a ir a la cruz a Jesús, ¿verdad? ¿Será que es lo que dice este versículo? No. Él fue voluntariamente. Él se ofreció voluntariamente por amor a nosotros. Él se pudo bajar en cualquier instante de la cruz. Él era Dios. Él es Dios, ¿verdad? Él podía bajarse, matar a todos los romanos y volver a hacer un nuevo mundo, si quería, es Dios. Pero dice este versículo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar porque resucitó al tercer día. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Él es el buen pastor que su vida dio por sus ovejas y está hablándole a los judíos también de la iglesia que iba a traer para ser también parte de su redil. Mira, acompáñame a Salmos 139. Vamos a seguir leyendo acerca de cómo el pastor conoce a sus ovejas. Salmos 139. Salmos 139. Salmos 139, versículos, vamos a ver del 1 al 4. Salmos 139, del 1 al 4. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son, ¿qué? Conocidos. ¿Hay algo que podamos esconder de Dios? ¿Hay algo que Dios no conozca de nosotros? Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios nos conoce. No sé cuántos de ustedes conocen a mi hija Julieta. Estaba por aquí hace rato. Muchas gracias, hermano. Dice Cristi, ay, pobre Julieta, ahorita ya la estás usando de ilustración a cada rato.
Bueno, Julieta, ella le gusta hablar mucho. Y ahora que fue a la escuelita le dábamos raída a Daylin para que pasaran por ella, íbamos ahí en el coche con ella, con mi esposa. Y Julieta iba platicando con Daylin, que iba sentado junto a ella, y iba platicando y hablándole muchas cosas. Y nosotros íbamos hablando con ella y Daylin decía, ustedes están locos, porque no sé, no sé de qué están hablando. Porque Julieta tiene un idioma que solo mi esposa y yo entendemos. Ella venía hablando de Caperucita Roja y de Lobo y venía hablando con Daylin y Daylin decía, están ustedes locos, ¿verdad? Pero es que yo conozco a Julieta. Por ejemplo, su mamá y yo sabemos cuando tiene sueño. Puede estar corriendo y tú dices, mira, tiene mucha energía. Y nosotros decimos, no, es que ya tiene sueño. Ya está llegando a una etapa donde ahorita, pum, va a caer rendida. Tiene hambre a veces sacamos un pan y lo está viendo y se empieza a morder el labio, ya tiene, se le antojó el pan, ahorita no lo va a pedir el pan, ya conocemos cómo es ella, cuando está aburrida, cuando está feliz, cuando quiere comer pan, que es su comida favorita, todas sus comidas son sus comidas favoritas, pero la conozco mucho. Tengo un sobrino que tiene 3 meses menos que Julieta, pues son más o menos de la edad, lo cargo y no tengo idea de lo que necesita o de lo que quiere. Me empieza a hablar, me empieza a pedir cosas, está llorando y le digo a su mamá o a su papá, oye, no sé qué quiere, atiéndelo porque yo no sé qué quiere. No lo conozco. Yo conozco a mi hija, pero no conozco mucho a mi sobrino, no entiendo muchas cosas de las que me dice. Ahora, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. ¿Puedes poner un versículo en la pantalla, Ángel? ¿Puedes poner Lucas 12:7? Lucas 12:7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cuántos cabellos tienes en tu cabeza? ¿Alguna vez los has contado? 1, 2, ya se cayó uno atrás, empiezo. 1, 2, 3. ¿Cuántos cabellos tenemos? Un hermano decía en la mañana, bueno, para el hermano Agustín es más fácil, ¿verdad? Y contárselos. Unos tenemos más cabellos que otros. Pero interesante, dice este versículo, Dios conoce cada cabello y conoce el número de los cabellos que tenemos en la cabeza. ¿Será que Dios conoce mis miedos? ¿Será que conoce mis sueños? ¿Será que conoce mi dolor, mi preocupación, lo que no me deja dormir en la noche? ¿Será que Él también lo conoce? Muy interesante, ¿verdad? Lo que me gusta, lo que no me gusta, si me gusta el café con azúcar o si me gusta con leche, detalles pequeñitos, Él también lo conoce. Desde lo más grande, lo que es más importante para ti, hasta los detalles más pequeños, Dios los conoce por completo. Muy interesante. Mira, acompáñame a Salmos 100, a Salmos 100, versículo 3. Salmos capítulo 100, versículo 3. Salmos 100, versículo 3. Salmos 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas ¿de qué? De su prado. Él me conoce porque soy su oveja. Cuando estaba viendo este documental es interesante porque las ovejas son distintas. Hay unas ovejas que son rebeldes, unas que van siguiendo, unas que se caen y tienen que estarlas ayudando a pararse. Y el pastor ahí las conoce y a cada una las va como que cuidando. Ya sabes, esta es la que se cae, la tengo que levantar. Otras van al frente y les van siguiendo las otras ovejas. Pero los pastores como que ya saben más o menos las ovejas qué hacer con cada una para que vayan juntas. Ahora, Dios te conoce perfectamente. Y así como en esa ilustración nos dice el Señor, conoce cada cabello, cada número de los cabellos de tu cabeza, Él sabe exactamente cómo dirigirte a ti. Dios tiene un plan muy específico para ti. Él tiene un propósito muy específico y te ama. Él no trata con todos de la misma forma. Y ahora no estoy hablando de acepción de personas. Él no hace acepción de personas, pero Él tiene un plan específico para tu vida, que a lo mejor no tiene para otro hermano. Para que lo conozcas, para que te acercas a Él, para que crezcas, tiene un plan específico para tu vida. Cada cosa que Dios permite en tu vida, Dios lo permitió.
y tiene un plan por eso. Tiene un propósito por eso. Dios te ama, Dios te conoce. Vamos a ver ahorita un poco más adelante al respecto, pero confía en aquel que te ama. Confía en el buen pastor, que no se equivoca contigo. Nosotros nos equivocamos, somos ovejas descarriadas, pero Él te ama, te conoce y tiene un plan para tu vida. Vamos a ver Juan 10. Mira, vamos a regresar a Juan 10, porque si no, me quedo y no avanzamos. Juan 10, pero ahorita vamos a volver a analizarlo más adelante. Mira, vámonos a Juan 10. Juan capítulo 10, pero ahora vamos al versículo 22. Vamos un poquito más adelante. Juan 10, 22. Juan 10, 22. Juan 10, 22 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No creían. Jesús ya se los había dicho, pero ellos no creían. Versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. ¿Será que todas las personas que están en el mundo son ovejas de Dios? Lo aprendimos en la escuelita bíblica, ¿verdad? Gálatas 3:23. Es gracias a la fe en Cristo Jesús que nosotros somos sus hijos. Es gracias a la fe de Cristo Jesús que nosotros somos hechos sus ovejas. Pero aquí los judíos no creían y les dice el Señor: vosotros no sois de mis ovejas. No todas las personas del mundo son hijos de Dios, son criaturas de Dios, pero es a través de la fe en Cristo Jesús que te vuelves su hijo, su oveja. Pero vosotros no creéis, dice, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una oveja, ¿qué va a hacer cuando escucha la voz de su pastor? Lo va a seguir. Si no está siguiendo la voz de su pastor, hay dos razones. O es una oveja descarriada, rebelde, que el pastor tiene que disciplinar, o no es el pastor, ¿verdad? Y es una oveja extraña. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces dice que estamos en la mano del Padre y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Alguien puede hacer que dejes de ser hijo de Dios? ¿Alguien puede hacer que dejes de ser su oveja? ¿Nosotros mismos podemos hacer que Dios nos diga que ya no somos sus hijos, que ya no soy su oveja? ¿Soy más grande que el Padre? Porque dice, nadie es más grande que el Padre para arrebatarnos de su mano. Una vez que eres su hijo, una vez que eres su oveja, nada va a cambiar eso. Eres su hijo para siempre, eres su oveja para siempre. Lo que va a tratar de hacer Satanás es alejarte del Padre. Es alejarte para que no crezcas, que no lo conozcas, que no le sirvas a través del pecado. Eso va a tratar de hacer Satanás, pero no va a poder ya arrebatarte el hecho de que tú seas un hijo de Dios. El buen pastor nos dio vida eterna y nadie nos va a arrebatar de su redil. Jesús de hecho habla de su divinidad, dice: yo y el Padre uno somos, y los judíos inmediatamente toman piedras y lo quieren matar. No creían, pero nosotros sabemos quién es nuestro buen pastor. Él te ama, Él te conoce, pero ahora la pregunta es, ¿soy una oveja descarriada o soy una oveja obediente? Porque el pastor nos conoce, Él sabe cómo somos. ¿Qué piensa Dios de mí como oveja? ¿Seré una oveja descarriada o seré una oveja obediente? Si somos honestos, hermanos, todos somos descarriados. Y el Señor nos está trayendo para ser más obedientes. El Señor está trabajando, como te dije, con un plan personalizado para tu vida, porque te ama, porque dio su vida por ti, para que regreses al redil y para que lo imites como hijo amado. Dios te ama. Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu frustración, Dios conoce lo que no te deja dormir en las noches, Él lo conoce y te quiere
traer de vuelta a casa. Ahorita más adelante vamos a ver cómo Él trata con nosotros, pero lo que estamos viendo en este primer punto es Dios te conoce. Vamos a ver también Mateo 7:15. Mateo 7:15. Mateo 7:15. Mateo 7:15. A lo mejor hasta que estemos en su presencia ya no seamos ovejas descarriadas, pero mientras estamos acá luchando, pues Él nos va ayudando, ¿verdad? Para que seamos cada vez pues más parecidos a Él. Vamos a ver Mateo 7:15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos ¿de qué? De ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay ovejas falsas. Satanás no va a venir con cuernos, vestido de rojo y con un trinche y te va a decir, ajá, soy el diablo, sígueme. Viene como ángel de luz. Viene con algo que suena lógico. Te va a enseñar una doctrina equivocada, desviada. Hay falsos maestros, falsos profetas, como había en el tiempo también del Antiguo Testamento. Hay falsos maestros que enseñan un evangelio diferente. Algunos dicen, tienes que hacer estas y estas y estas cosas y repartir estos folletos y vender estas revistas para ser salvo. Si no, no puedes alcanzar la salvación. Otros van a decir, pues es que Jesucristo no es Dios, Él es el arcángel Miguel. Otros van a decir, no, pues es que Jesús, como te dije, pues murió, pero no resucitó y está enterrado en la India su cuerpo. Hay doctrina corrupta, doctrina desviada, enseñanzas desviadas. Cristo no es Dios. Va a haber mormones, testigos de Jehová que se ven bien, suenan bien, pero no es la voz del pastor. Hay que estar atentos de qué estoy escuchando. Hay muchos videos en YouTube. Ahora, no todo lo que está en YouTube es malo. Hay algunas cosas buenas, hay buena doctrina en YouTube, pero yo creo que hay más mala doctrina que buena doctrina, si lo ves en conjunto. Hay que tener mucho cuidado cuando yo prendo cualquier pastor, cuando estoy escuchando cualquier predicación y no estoy leyendo mi Biblia. Si yo me dejo llevar solo por lo que está diciendo un pastor en internet, pero yo no estoy estudiando la Biblia por mí mismo, voy a tener el peligro de dejar de escuchar la voz de mi pastor y seguir un evangelio diferente. Hay que tener cuidado. Hay pastores o ovejas que son lobos vestidos de ovejas. ¿Cómo podemos defendernos de eso? Hay que conocer la voz del pastor. ¿Cómo vas a conocer la voz del pastor? Lee tu Biblia. Hay que leer la Biblia por nosotros mismos, ¿verdad? Yo siempre les digo, hermanos, si un día yo les empiezo a enseñar barbaridades en contra de la Biblia, espero que me digan y que no me sigan, ¿verdad? Porque seguimos a Cristo, hay que escuchar la voz del pastor en su palabra. Entonces hay que estar atentos. El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas tienen que conocer a su pastor. ¿Cómo lo estoy haciendo? Vámonos a la segunda parte de este mensaje. Acompáñame al Salmo 23. Y ahora vamos a hacer un estudio muy interesante del Salmo 23, porque ya vimos el primer punto. El pastor conoce a sus ovejas, las ovejas lo conocen a él, pero ahora vamos a ver cómo el pastor cuida de sus ovejas, cómo el pastor cuida de su rebaño. Salmos 23. Salmos 23. Vamos a ver desde el versículo 1. Salmos 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este primer versículo es la introducción del Salmo 23. Está estableciendo una conexión. Primero está diciendo, Él es el pastor y yo soy la oveja. Y luego dice, nada me va a faltar. Los otros siguientes 4 versículos nos van a hablar de cómo un buen pastor cuida de sus ovejas y cómo es una relación en cómo el Padre nos cuida a nosotros. Entonces, esta primera parte nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. ¿Puedes poner en la pantalla, por favor, Ángel, Mateo 6:33? Nada me faltará. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto, ¿a qué cosas se está refiriendo? Las cosas físicas, vestido, comida, ¿verdad? A eso se refiere en el contexto de este versículo.
Dios conoce nuestras necesidades. ¿Conoce los cabellos de nuestra cabeza? ¿Conoce mi necesidad? Sí. Sabe qué necesidades tenemos. Y también Él me dice, no me va a faltar nada. Ahora, tal vez no voy a tener todo lo que quiero, pero sí me va a dar el Padre todo lo que necesito. Porque Él es el pastor, el buen pastor. No permitirá que nos falte nada. Ahora, vamos a ver cómo el buen pastor cuida de sus ovejas y vamos a ir profundizando en este gran cuidado que tiene por nosotros. Mira, vamos al versículo 2. Ya vimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo nos cuidan? Empieza, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Un buen pastor de ovejas, si te acuerdas, no sé, de las historias de David, ¿verdad? Llevaba a su grupo de ovejas como pastor y los llevan a pastar. Normalmente el pastor sabe dónde ya hay un pasto que creció, que las ovejas pueden comer, y lleva a su grupo de ovejas a pastar allá. Y también los llevan a tomar agua. Entonces, cuando tienen sed, las llevan a un arroyo a todas juntas para que tomen agua. Les da de comer, les da de beber. Un buen pastor. Entonces dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Nos da alimento, nos da agua para saciar nuestra sed, nos pastorea, nos dirija para que nos alimentemos. Vamos a ver Deuteronomio 8.3. Deuteronomio 8.3. Deuteronomio 8.3. Ahora, cuando los pastores están llevando a las ovejas al rebaño a comer o a beber agua, pues llevan a la oveja a donde está el pasto, y ya que están donde hay pasto, es trabajo de la oveja comer. No agarra el pastor la cabeza de la oveja y le dice, a ver, abre la boca, ciérrala, jala y mastica, ¿verdad? Es trabajo de la oveja. Pero en este documental que estaba viendo de ovejas, dice que hay algunas ovejas que no comen y unas que comen más. Hay unas ovejas muy gordas porque están comiéndose todo y luego no dejan que las demás coman y están comiendo, y otras que no comen y ahí están delgaditas y comen muy poquito. Digo, las dos cosas están mal, ¿verdad? En este documental decían, bueno, pues estas también son malas porque no dejan comer a las demás y las otras se debilitan. Pero cada oveja toma la decisión de comer. Muy interesante. Ahora, vamos a ver Deuteronomio 8.3. Dice, le está hablando a su nación de Israel, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este pasaje es conocido porque es el que usa Jesucristo cuando está resistiendo las tentaciones de Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ya vimos, nada me va a faltar, pero Él nos va a alimentar también de su palabra. Nos va a alimentar para que nosotros comamos de su palabra. ¿Dios es un buen pastor? Una pregunta. No me respondas, pero piénsalo. ¿Tú eres una oveja? ¿Eres cristiano? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador? Es decir, Jehová es tu pastor. Entonces, ¿tienes una copia de su palabra en tu casa? ¿Que tengas acceso para leer la Biblia? ¿Tienes acceso de alguna forma para poder leer su Biblia si tú quieres? Sobre todo ahora que tenemos celulares también, pues hay Biblia allá, ¿verdad? Entonces hay acceso. ¿Dios te ha llevado a una iglesia de buena doctrina? Donde puedes leer su palabra, donde puedes aprender de Él, donde estás aprendiendo de su verdad. Hay cursos de discipulado donde tú puedas estudiar la Biblia, donde puedas crecer en el conocimiento de Dios a tu disposición. Tienes oportunidades para orar unos por otros. Tienes oportunidades para servirle a través de actividades con los demás hermanos. ¿El Señor está cumpliendo su parte? Porque el pastor te va a llevar a donde hay pasto para comer, pero cada oveja tiene que decidir comer. Dios te está llevando a un lugar donde tú puedes crecer en la palabra, pero si ya estoy ahí, ¿estoy comiendo el pasto? ¿Estoy leyendo la palabra? ¿Estoy sirviéndole? ¿Estoy orando? ¿O soy como estas ovejas flaquitas que comían 2 pastos y ya? ¿Cómo estamos aprovechando el hecho de que el buen pastor, dice este versículo,
nos hace descansar, nos apacienta en pastos delicados, junto a aguas de reposo nos pastorea, nos da el alimento, el agua que necesitamos. Tienes el Espíritu Santo que te enseña su palabra, que te da paz en tiempos de dificultad, y ahorita lo vamos a ver, no me voy a adelantar. Él cumple su parte. Ahora yo estoy aprovechando esas bendiciones que me da el Señor. Vamos a ver el versículo 3, Salmos 23, 3. Salmos 23, 3. Salmos 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará nuestra alma. Vamos a ver Salmos 43, 5. Salmos 43, 5. Confortará mi alma. Algo interesante es cuando en este documental que estaba viendo de las ovejas, a veces cuando las ovejas se estresan, ya sea porque se perdieron o se cayeron en un hueco y no pueden salir, a veces simplemente con que se acerque su pastor y escuchen su voz, se relajan las ovejas. Como que dicen, ay, ahorita me van a ayudar, ya, se relaja la oveja. Con que esté cerca su pastor, con esa presencia de que el pastor esté cerca, se relajan las ovejas. ¿Quién es nuestro pastor? El Señor. Salmos 43, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mía. Va a haber aflicciones. Vamos a enfrentar aflicciones. Pero dice el Señor, espera en Jehová. Aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Que tu alma espere solo en Él, que tu alma descanse en Él. Mira, vamos a ver Salmos 31, 22. Salmos 31, 22. Salmos 31, 22. A veces parece que Dios no nos escucha y parece que estamos en un problema y decimos, Señor, ¿estás ahí? ¿No ves lo que me está pasando, Señor? Yo soy tu hijo, ¿no estás atento a lo que me pasa? A veces nos sentimos así. Y mira lo que dice este versículo, Salmos 31, 22. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, como que no me estás viendo. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Él está escuchando. Él está ahí. Cuando clamas a Él, cuando lo buscas, Él está ahí. Dice este versículo, en mi premura decía, cortado soy de delante de tus ojos, pero era la premura porque claro que te estaba escuchando, claro que puedes descansar en Él. Mira, Salmos 61.2, Salmos 61.2. Salmos 61.2, hay una alabanza que está escrita con este versículo. Salmo 61.2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y la torre fuerte delante del enemigo. Nuestro refugio es el Señor. Ahí es donde tu alma va a descansar, ahí donde vas a poder encontrar este refugio. Y ahora me puedes decir, oye, pues suena muy bonito, pero ¿cómo lo hago? O sea, yo tengo un problema, ¿cómo descanso en el Señor? ¿Cómo puedo llegar a este descanso en Él? Yo lo quiero, ¿cómo lo puedo hacer? Mira, vamos a ver Filipenses 4. Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Confortará mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dios conoce los cabellos de nuestra cabeza? ¿Conoce lo que no te deja dormir en la noche? También. ¿Hay alguna angustia, algún pesar que tengas en tu corazón? Dice el Señor,
llévalo a Él en oración. Así es como lo vamos a poder descansar. No lo resuelvas en tus propias fuerzas. Búscalo primero a Él. Clama a Él, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué tengo que hacer yo? Clamar. Si tienes algún pesar en tu corazón, llévaselo a Él en oración. A veces, como vimos en el otro salmo, en nuestra premura decimos, cortado soy de delante de tus ojos, no me estás escuchando. Pero Él está ahí escuchando en medio de ese problema. ¿Y cuántos testimonios no tenemos de que Dios nos responde de una forma más maravillosa de lo que nosotros siquiera hubiéramos imaginado? Porque Él está atento a nuestras necesidades. Pero hay alguna angustia, dice, confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia. ¿Cómo conforta nuestra alma? Cuando yo llevo mis peticiones y descanso en Él. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque une de alabarte salvación mía y Dios mío. ¿Cómo espero en Él? Lleva tus peticiones y espera su respuesta. Y te va a dar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ver el versículo 4. Vámonos al versículo 4. Salmos 23, versículo 4. Salmos 23, versículo 4. Salmos 23, versículo 4 dice: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aún con la muerte delante de nosotros, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son dos herramientas que usaban los pastores de esa época. No sé si hoy en día todavía la usan los pastores, pero en esta época en la que David escribió este salmo, la vara era una rama, una rama como de 1 metro, era una vara de 1 metro literalmente, y normalmente la usaba el pastor para dirigir a las ovejas. Cuando una oveja ya se estaba desviando, le daba golpecitos, tac, 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 ya la oveja regresaba. Y la iba usando el pastor para eso, era como una especie de pequeña disciplina para mantenerlas todas en su camino, ya que fueran caminando bien. Esa es la vara. El cayado era, no sé si se acuerdan de Toy Story, de la pastorcita, que tiene un como palo largo, que tiene una curvita arriba. Ese es el cayado. Normalmente era una vara como de 2 metros, con una punta curva, y esa la usaba el pastor para cuando alguna oveja se caía, con esa curva le ayudaba a levantarse. Cuando alguna oveja caía en un hoyo, le ayudaba a salir del hoyo. Si venía algún animal que quería atacar a las ovejas, se podía defender con esta vara. No sé si te acuerdas de David, ¿no? Que decía que cuando venía algún animal a atacarlos, pues él defendía a las ovejas. Las defendía con esta vara, con este cayado. También el pastor la usaba para caminar. O sea, pues se cansaba, imagínate cuánto caminaba. Con el cayado también se iba apoyando el pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Con su vara, pues Él nos disciplina. Cuando Dios nos disciplina, es que nos está trayendo de vuelta a su redil. Su disciplina es una muestra de amor y a nadie le gusta la disciplina. Dice la Biblia, al momento a nadie le parece causa de gozo la disciplina y tiene razón. Pero es gracias a la disciplina que nuestro corazón pues cambia y ya nos permite regresar a ese pastor que nos ama, que nos cuida. Entonces su disciplina es una muestra de amor. ¿Será que aun cuando somos ovejas descarriadas y rebeldes, Dios nos sigue cuidando? Claro que sí, por eso nos disciplina. Es una muestra de este cariño que tiene por nosotros también. Entonces, con esta vara, es una muestra que nos dice, yo estoy aquí y te estoy guiando. También con su cayado, pues con su cayado Él iba protegiendo a las ovejas de todo mal, les iba ayudando a levantarse. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo es que el Señor también nos da aliento cuando estamos caídos? O a través de su palabra. Él nos levanta, Él no deja para siempre caído al justo, dice su palabra. Entonces Él tiene ese cuidado de nosotros. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es que es posible que nos encontremos frente a la muerte. Un día vamos a enfrentarnos con la muerte. ¿Cómo vamos a llegar a ese día? Es una verdad, a menos que llegue el Señor antes. Digo, espero que venga el Señor el día de hoy y nos lleve a todos y ya, ¿verdad?
pero vamos a enfrentar esta muerte. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nosotros estamos aquí por un poco de tiempo nada más. A veces nosotros pensamos, lo que está pasando aquí en la tierra es lo peor que me puede pasar. Estamos aquí por un breve tiempo. Dice la Biblia que la vida en la tierra es como una flor que por la mañana florece y en la noche marchita y ya se murió. Una neblina que desaparece muy rápido. Muy rápida la vida. Pero nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Nosotros no somos de aquí de la tierra, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos una eternidad con Él. Estamos aquí solo de paso, somos peregrinos, ¿verdad? Que vamos de paso solo por la tierra. Yo me acuerdo, hay un libro que se llama El libro de los mártires, no sé si lo conocen, que narra historias verídicas que se recopilaron de hermanos cristianos que fueron asesinados en la Edad Media por ser cristianos, que los perseguían, los quemaban, los torturaban. Y había una historia de una hermana que la condenaron a morir quemada por ser cristiana. Y narran que mientras ella estaba amarrada y prendieron el fuego y empezó a quemarse, ella empezó a cantar un salmo. En su último momento, antes de dormir, estaba cantando salmos. Porque ella sabía a dónde iba. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aún en ese momento, tu pastor está contigo. Dice este versículo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él está contigo en cada momento y te va guiando. Vamos a pasar por ese momento, pero puedes pasarlo confiado en el Señor. Mira, vamos a ver el versículo 5, Salmos 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No sé cuántos de ustedes alguna vez nos han acompañado a evangelismo o han caminado así por las veredas de aquí de Cauquel, pero a veces vas caminando y ya cuando regresamos a la iglesia o que venimos ya estamos aquí llenos de espinas. Ya se nos pegaron todas las espinas, ahí nos las tenemos que ir quitando todas de las calcetas, ¿verdad? Todos los pies llenos de espinas, de que nos fuimos ahí a repartir folletos en donde estaba el pasto alto. ¿Te imaginas un borrego que se mete así a donde están todas las zarzas, todos los arbustos? ¿Cómo crees que terminan los borregos? Llenísimos de espinas por todos lados. Entonces, los pastores lo que hacían es que tomaban aceite o grasa y se la ponían a la oveja en la cabeza. Y les ungían con esta grasa para que las espinas no se les pegaran. Entonces pasaba la espina y se resbalaba. Y ya como que les protegían esta parte que era la vital para que no se llenaran de espinas en la cara. Entonces los ungían con aceite, era una manera de protegerlos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aún delante de la angustia, Dios nos da refrigerio. Dios está contigo, aún cuando estás pasando por una angustia, por un problema. Mira, vamos a ver Mateo 18:6. Si lo puedes poner en la pantalla, por favor, Ángel. Mateo 18:6. Mateo 18:6. Dice, y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ahora, ¿quién dijo estas palabras? Jesús. Y está hablando de los niños que habían creído, pero también acuérdate que cuando tú crees en Jesús como tu Salvador, pues naces como un bebé espiritual recién nacido. También de eso está hablando el Señor. Mira qué cuidado tiene el Señor por sus hijos. Tiene un cuidado muy grande por sus hijos el Señor. Hay que tratar con cuidado a los hijos de Dios también, porque tiene un Padre celoso protector también alrededor de ellos. Nosotros como esposos, dice la Biblia que cuidemos a nuestras esposas como a coherederas de la vida eterna, porque también son hijas de Dios. Hay que cuidarlas, amarlas, porque también tienen un Padre celoso que las ama, y si yo las trato mal, pues le tengo que dar cuentas al Padre eterno. Esposas también, si tienes a tu esposo, pues tu esposo también es coheredero de la gracia
es un hijo de Dios y al mismo tiempo pues hay que tratarlo con amor y con respeto, porque es coheredero de la gracia también y tienen cuidado Dios de sus hijos, de tus propios hijos. Dios nos los presta, pero son de Él. Y le tenemos que dar cuentas de cómo los estamos tratando. Como hermanos en Cristo entre nosotros también hay que tener cuidado de que nos amemos unos a otros con respeto porque somos hijos de Dios y Él tiene cuidado de sus hijos. También en el mundo, Dios nos cuida en el mundo. Hay mucha maldad en el mundo, mucha maldad que no nos imaginamos y que Dios nos va protegiendo y que Dios nos va cuidando y nos va apartando para que no caigamos en estas maldades tan terribles que hay en el mundo. Hay cosas que, gloria a Dios, que no hemos visto. Dios te cuida, Dios te va protegiendo. Aún en medio de la angustia, Él tiene cuidado de ti. No olvides eso. Dice este versículo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está hablando de que en la angustia Dios te está confortando tu alma. Unges mi cabeza con aceite, tiene este cuidado de ti. Mi copa está rebosando. Está hablando del cuidado del pastor por su oveja cuando está angustiada. Tienes una angustia, estás pasando por un problema, recuerda que Él te cuida. Él es un padre celoso protector. Te va a cuidar, te va a guiar. Así como un buen pastor cuida a sus ovejas. Vamos a ver el versículo 6. Versículo 6. Y este versículo es la conclusión del Salmo 23. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es el cierre de todo el Salmo 23. Ya deja atrás la ilustración de las ovejas y nos habla espiritualmente de a lo que se refería. Esta palabra me seguirán también se puede traducir del hebreo como me persigue. Ciertamente el bien y la misericordia podrías verlo como me perseguirán. Te va a perseguir, te va a estar siguiendo en tu vida la misericordia y el bien de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que Dios no nos da lo que merecemos. No nos da lo que merecemos y Él nos cuida, nos guía por sus caminos. Ahorita vamos a ver un poco más de esto más adelante, pero vemos cuál es la conclusión, que Él te va a cuidar y te va a guiar todos los días de tu vida y mira cómo termina. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuál es la casa de Jehová? El cielo. ¿Cómo termina el Salmo apuntándonos? Nos recuerda, esta no es nuestra casa. Estamos aquí de paso. Recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos y vamos para allá. Hay que estar atentos y descansar en que un día vamos a llegar con Él y vamos a morar con Él por largos días. Hay descanso en Él, ¿verdad? Así termina el Salmo 23. Tenemos un pastor eterno. Vamos a ver Salmos 79:13. Salmos 79:13. Básicamente lo que está diciendo es, ese mismo pastor que te cuida, que te ama aquí en la tierra, va a estar contigo cuidándote por la eternidad y vas a morar con Él por siempre. Salmo 79:13. Dice, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Entonces, ¿nosotros seremos sus ovejas? ¿Cuál es mi respuesta al cuidado de Dios? Después de ver todos estos cuidados que Dios tiene por nosotros, ¿cuál es mi respuesta como oveja? Lo único que me queda hacer es obedecerlo y alabarlo. Por el gran cuidado que tiene por nosotros, por la paciencia que tiene por nosotros, solo me queda obedecerlo y alabarlo. Pero vamos a nuestro último punto, ya estamos terminando, Isaías 53:6. Isaías 53:6. Ya estamos terminando, hermanos. Isaías 53:6. Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Básicamente está diciendo, ahí estaba el pastor
ungiendo con aceite la cabeza de sus ovejas, llevándolas a pastear. Cuando una se caía, la levantaba, las estaba cuidando. Y lo que dice este versículo es que todas sus ovejas se descarriaron por todos lados, dejaron al pastor solo, las ovejas dejaron de seguirlo, se fueron. ¿Y qué dice este versículo? Mira, vamos a seguir leyendo. Isaías 53, 6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A pesar de que todas sus ovejas lo dejaron, lo abandonaron, de que los había cuidado, todavía el pastor dijo: pues como todas me abandonaron y todas pecaron, voy a poner mi vida y voy a morir para rescatarlas. A pesar de que todos lo abandonaron, decidió poner su vida para rescatar a estas ovejas que lo habían abandonado. Mira, vamos a ver Ezequiel 34:16. Ezequiel 34:16. Ezequiel 34:16. Mira el cuidado de Dios. Estamos viendo el tercer punto: el pastor las trae a su redil. El pastor trae a sus ovejas de vuelta al redil. Mira, todas se descarriaron, todos nos descarriamos, ¿verdad? Pero mira versículo 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Vemos el cuidado que Dios tiene por sus ovejas. Dice, Él busca a las ovejas perdidas. ¿Sabes cómo Dios busca a las ovejas perdidas? Porque ya vimos que en el mundo, pues hay muchas personas. No todas las personas del mundo son las ovejas de su redil, solo los que ponen su fe en Jesús. Ahora, ¿cómo es que Dios las alcanza? ¿Viene Dios mismo y desciende para alcanzarlas o a quién usa? A nosotros. Entonces, Dios busca a las ovejas perdidas por medio del evangelismo. Cuando compartimos el evangelio, cuando invitamos a los niños a la escuelita, cuando salimos los sábados, cuando vamos al hospital a evangelizar, lo que estamos haciendo es que somos ovejas que estamos haciendo la voluntad de Dios obedientemente al buscar a otras ovejas para traerlas de vuelta al redil. Luego dice en el versículo 16, y haré volver al redil a la descarriada. Hay ovejas descarriadas que se apartan de su pastor, pero con disciplina, con su vara que nos infunde aliento, nos trae de vuelta. Te disciplina porque te ama, ¿verdad? Él tiene ese cuidado específico por ti. Dice luego también, fortaleceré a la débil, vendaré a la perniquebrada. Si te caíste en el pecado, cometiste un error, Satanás te va a decir, después de esto que hiciste ya no te puedes acercar a Dios. Ya Dios no te quiere, mira lo que hiciste, es imposible que vuelvas a restaurar tu relación personal con Él. Y Dios lo que quiere es levantarte, limpiarte y restaurarte. O sea, Él quiere que vuelvas a su redil y Él quiere cuidarte y sanarte y que vuelvas a seguirlo. No vayas siguiendo la mentira de Satanás, porque el enemigo solo viene para hurtar, matar y destruir. Recuerda, Dios te conoce, Dios te ama, tiene un plan específico para tu vida. Lo que ha pasado en tu vida, Dios lo conoce y Él lo va a usar para su gloria. Entonces no te desanimes, Dios sigue trabajando en tu vida, Dios te ama y sabe exactamente por lo que estás pasando. Descansa en Él. No trates de resolver el problema tú solo, no trates de luchar con tus fuerzas, llévalo en oración. Descansa en el pastor y velo obrar en tu vida. Ve la paz que te puede dar cuando tú llevas ese conflicto, ese problema que tienes en tu corazón. Mira, vamos a ver Lucas 15:4. Lucas 15:4. Lucas 15:4. Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? El corazón de Dios es por encontrar a las ovejas perdidas, ¿verdad? Traerlas de vuelta al redil.
¿Dios tendrá ese corazón por ti? Si tú te descarrías, ¿tú crees que Él va a tener el corazón de traerte de vuelta a casa y mostrarte amor y cuidado? ¿Cómo lo va a hacer Dios? A través de otro hermano, para traerte de vuelta, para mostrarte ese amor. Ahora, ¿cuál es la pregunta para nosotros? ¿Yo tengo ese amor por los perdidos? ¿Yo tengo ese amor por los que no conocen de Cristo? ¿O tengo ese amor por los cristianos que se han alejado? ¿Tengo esa paciencia para traerlos de vuelta a casa? ¿O les digo, ya te alejaste, ya? Porque Dios tiene cuidado por nosotros. ¿Somos ovejas obedientes o somos ovejas descarriadas? ¿Estoy obedeciendo al Señor? ¿Estoy atento para escuchar su voz y seguirlo? ¿O estoy escuchando voces extrañas, doctrinas desviadas, apartadas de Él, que me están alejando del pastor? ¿Cuánto tiempo paso leyendo su palabra? ¿Cuánto tiempo paso escuchando a mi pastor para seguirlo? Vuelve a los brazos de tu pastor que te ama. Tiene un plan específico para tu vida, tiene un cuidado personalizado por ti, porque quiere traerte de vuelta a casa. ¿Qué nos está mostrando el Señor hoy que necesitamos cambiar para ser ovejas más obedientes? Porque somos ovejas de su prado. ¿Qué puedo hacer para ser una oveja que le dé la gloria y la honra? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.